tenía el cabello más largo que hay. Cabellera del mar Barbie, su cabello lo puedes peinar. Bella está, ya verás, estrellas hay que lucirá. Cabellera del mar Barbie, el cabello largo y más bello que hay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mamalona Dolls. El día de hoy, como ya vieron, vamos a unboxear a esta hermosa muñequita llamada Mitch de la línea Jewel Hair Mermaid, mejor conocida como Cabellera de Mar Barbie. Comenzamos. Y revisamos la parte externa de esta hermosa sirena, en este caso Mitch de la línea Jewel Hair Mermaid, lanzada en 1995. La característica pues especial de esta chica es que tenía la cabellera más larga que cualquier Barbie hubiera tenido, o por lo menos en las líneas de Barbie. Por eso fue tan famosa, porque realmente podrías hacer un sinfín de peinados, y en el 95 las niñas y ahora nosotros estamos encantados con ella. Esta es la parte anterior. Menciona que viene con estrellas brillantes que pueden darle un estilo muy divertido. Y pues prácticamente nada más menciona Mattel, Mitch. Y vamos a ver la parte posterior. Y bueno, en la parte posterior pues observamos las tres chicas que ya se fue, perdonen ustedes, que son parte de esta línea. Aquí falta la versión afroamericana, que también es muy cotizada. Yo creo que de estas tres, la afroamericana y Mitch son las que más se cotizan a elevados costos, pero pues observamos cómo vienen las tres versiones: Teresa, Barbie, Mitch, y falta la chica afroamericana. Menciona que viene con estrellas nuevamente que van a decorar su pelo, que ahorita más adelante hablamos de ellas. Y pues prácticamente una chica rubia. Y listo, recordándonos del 95. Seis hojas y media después. Y bueno, pues ya una vez y después de tanto batallar, es que estas Barbies noventeras, la verdad que venían bien afianzadas, y siempre un adulto tenía que auxiliar a aquel niño o niña que estaba sacando las cosas. En lo personal siempre les ayudé a mis hermanas a sacar sus Barbies. El contacto era mínimo, unos cuantos segundos, y la teníamos que regresar. Por eso es que mira, siendo adulto es más divertido. Y bueno, pues ¿qué vamos a encontrar? Pasan otras cosas. Pues viene este manualito, prácticamente super noventas, con dibujo de la Barbie. Dice que contiene un par de zapatos, un cepillito y unas estrellitas que la verdad las odio. Menciona también varios pasos para hacer algunos peinados, cómo colocar la colita y las estrellitas. Viene aquí súper explicado. Y pues acá te enseña a hacer una trenza, si no tienes idea, te menciona cómo hacerlo. Y bueno, esto en base al instructivo. Y pues en cositas que tiene, es esta bolsita con los dos taconcitos, la coronita que pues debería traerla pegada directamente en su pelito, pero por el paso de los años, pues esto es del 95, lo cual han pasado 25 años, pues obviamente la liguita se reventó y perdió pues ahí la posición de la corona. Viene la cauda o cola, que sabemos que es ajustable. Y vienen estas estrellas, vienen 3 pares de estrellitas. Realmente, híjole, son el terror, porque se las ponías y yo creo que eran inquitables. Vamos a ver. Era colocarlas y, como ven, no, sí. O sea, realmente era terminar con un caos. De la hermosa cabellera terminaba haciendo un nudo, entonces pues esto no, cero recomendable.
Por eso es que ya no volvieron a aparecer cositas así después. Entonces estas, adiós. Pero sí vamos a observar, ¿sale? Su carita hermosa. Y vamos a hacer un close-up a todas las cositas. Y bueno, comenzamos. En la parte superior pues tenemos su coronita. Misma corona para las presentaciones varias de las otras chicas. Su copetazo noventero. Y vamos con su carita. Personalmente es una de las caritas más bellas. Y creo que mi favorita de las varias presentaciones entre Teresa y Barbie. Tenemos esa sombra un tanto naranjita. No sé si se alcanza a ver. Ahí se un poquito. Y esos ojos color morado con azul. Y ese brillo muy bello. Labios un tanto fuchsias, rosados fuerte. Y sus aretes en forma de estrella. La verdad es que está preciosa y ese tono café rojizo de su pelo le va perfecto con ese azul brillante de su traje. Parte superior, pues observamos ese topcito con esos colores brillantes que le dan ese toque característico de la línea de Barbie. Cabellera del mar Barbie. Y por la parte inferior tenemos su anillito muy coquetón. Y ahora vamos con la cauda. Ese color azul está maravilloso. La verdad es que es muy vibrante. Y yo creo que sí es una de mis Barbies favoritas de la línea. Y bueno, en la parte inferior pues tenemos esta colita que se puede retirar para ser una mujer empoderada, entaconada. Y pues le podemos colocar sus taconcitos, que la verdad le da un toque muy especial, muy vibrante. Pero personalmente pues la prefiero con su colita, que al final luego esta terminaba en la ropa sucia, perdida o mordida por el perrito nuevamente. Pero la verdad es que sí prefiero mil veces con su colita. Y pues realmente le da un toque muy especial. Y era característico de estas Barbies que se podían incluso en algunos casos retirar la cauda, su colita, y darle un toque más especial y femenino. La verdad es que es preciosa. La vista posterior, pues tenemos este diseño en la parte posterior de su bustier, brasier o top. Y pues tenemos aquí que al parecer el molde es usado desde el 66. Este es hecho en Indonesia. Esta versión de Barbie es, me parece que la que salió en Estados Unidos. Y aquí le pusimos sus taconcitos. Le damos el largo de su pelaje. Cabellera del mar Barbie. Y bueno, ya casi para concluir, y no está de más comentarlo, en comparación con las otras chicas o la que tengo aquí, que es Barbie, la abundancia en su pelo, híjole, ahora sí que sí es evidente que una es más que otra. En Barbie vemos una cantidad un poco más grande, ¿sí? En Mitch es muy poquito, yo creo que es una tercera parte. No sé si es porque Mitch está hecha en Indonesia y Barbie está hecha en China, pero pudiera ser por ahí la correlación de una más pelo, otro menos pelo. Lo hecho en China gasta menos, entonces probablemente le metieron pelo de etc. Y acá pues les costó un poquito más, o ser pelirroja sale más caro, pero pues es lo que hemos notado. Ahí lo dejo a su criterio. Si ustedes tienen también estas pequeñas y pueden compararlo, déjenlo en los comentarios. Díganme si es verdad, si no, si esta es la que está defectuosa nada más, o en general todas las michas si vienen. Sería interesante conocer su opinión y pues ver esas comparativas. Y bueno, pues con esta bella toma de su cara hermosa nos despedimos. Un gusto tenerlos por aquí, espero se hayan divertido un poco. Dejen en sus comentarios cuál es su Barbie favorita, sería padre conocerlos. Si quieren esta chaparrita, pues sería importante que me lo mencionen para ver cuál les gusta más de las 3 o las 4 que existen. Suscríbanse, déjenme sus comentarios, hagamos crecer esta comunidad de Barbie Lovers.
Un gusto tenerlos aquí. Chao.